El sembrador. Os invito a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 8, bien conocido este pasaje. Lucas, capítulo 8, y vamos a leer desde el primer versículo, pero antes voy a orar. Señor, en estos momentos, al abrir tu palabra, te invito, Señor, a que seas tú el que la dirijas. Que seas tú, Señor, el que por tu Santo Espíritu me guíes a mí y a mis hermanos a estar bien atentos a lo que nos quieras decir. Queremos, Señor, ser obedientes a tu palabra, a pesar de que muchas veces nos resistimos. Pero, Señor, tú eres todopoderoso y tu Espíritu Santo obra en nuestro corazón de una manera poderosa. Y por eso, Señor, te pedimos que en esta mañana nos guíes, como lo estás haciendo en toda esta mañana, para que nos gocemos con tu palabra, con lo que nos quieras decir. Te lo pedimos y agradecemos en nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos pues a leer en Lucas capítulo 8, versículos del 1 en adelante. Por cierto, antes he mencionado caso de que no, por eso no pueden estar David a cargo del sonido, y Cata y Lucas nos están acompañando y ayudando, como siempre ven dispuestos. Gracias. Dice así: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido no 2 ni 4, 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, o sea, una mujer bien aposentada. Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Esto ya es un dato interesante. Mujeres que estaban pendientes ayudando al equipo evangelístico, por así decirlo, de Jesús y los apóstoles, los discípulos. Y estas mujeres no solamente les acompañaban, sino que estaban poniendo ahí los peces, el pan, lo que fuera necesario, sus bienes. Bien, seguimos adelante. Versículo 4. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por 1. Estas cosas decía a gran voz. El que tiene oídos para oír, oiga, decía Jesús. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose
son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Pero la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Bien, hasta aquí la lectura. El sembrador. Voy a pedir a Cata. Ahí, muy bien, gracias. A ver, vale, genial. Dice, fijaos en la lectura, ya he mencionado antes un poco el contexto, ¿no? Jesús va por las ciudades, las aldeas y va anunciando el reino de Dios. Y todo ese equipo evangelístico, por así decirlo, está comprometido a predicar el reino de Dios. Y entonces Jesús, de una manera muy simple, muy sencilla, usaba estas historias ficticias para enseñar verdades espirituales. Y en esta parábola del sembrador empieza así de sencillo. El sembrador salió a sembrar su semilla. De una manera muy sencilla, ¿verdad? Lo entendemos fácilmente. Jesús, muy claro y directo. No fue el carpintero, no fue el panadero, no fue el maestro la lavandera, no fue cualquier otro profesional, fue el sembrador. El sembrador fue a sembrar. El campesino, el dueño o el jornalero de la tierra. Cuando Jesús explica, fijaos, no sé si os ha llamado la atención, cuando Jesús explica el significado de la parábola, menciona el significado, lo que quiere, la lección espiritual que quiere dar de cada uno de estas tierras y de lo que ocurre con esa semilla. Pero no dice nada del sembrador. ¿Os habéis fijado? Dice, al principio el sembrador sale a sembrar y ya está. Está claro que Jesús no quería destacar en su lección, en su enseñanza, está claro que no quería destacar el personaje del sembrador. Lo da por hecho que todo aquel que tiene la semilla, lo propio es que si tiene la semilla, su función es simplemente sembrar. El sembrador es el que siembra. Y a mí esto me habla de identidad. Una de las cuestiones que más angustia a muchas personas, especialmente jóvenes, es definir su identidad. En un proceso de crecimiento, aquí tenemos algunos jóvenes y algún adolescente, muchas veces, y no sé si tenéis memoria, yo todavía me queda algo de memoria, ¿quién soy yo? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cómo me ven los que me rodean? Y precisamente este es uno de los factores que en la llamada identidad de género se justifica para tratar temas relacionados con el sexo, porque es un momento, un tiempo, una etapa de buscar tu propia identidad. Una identidad. Justamente el Evangelio nos coloca en un lugar adecuado. El Evangelio nos define quiénes somos delante de Dios y qué es lo que quiere Dios de mi vida. Es muy claro el Evangelio. ¿Quién eres y qué quiere Dios para ti? No somos un barco a la deriva, no somos un avión ahí perdido en el triángulo de las Bermudas. Somos lo que somos. Jesús está hablando, en esta parábola, habla del sembrador. Hay otra parábola que también habla acerca del mayordomo infiel, y en esa parábola del mayordomo infiel, que eso está en el Evangelio de Lucas, Jesús hace una distinción entre los hijos de este siglo y los hijos de la luz. No vamos a ir ahora a esa otra parábola, pero Jesús se hace una distinción para distinguir el tema de la identidad,
hace una separación entre los hijos de este siglo y los hijos de la luz. En otro momento, Jesús les declara a aquellos que le rechazaban, les dice, es que vosotros, vuestro padre es el diablo. O sea, cuando Jesús decía a aquellos que le rechazaban que su padre era el diablo, lo que estaba diciendo es que eran los hijos del diablo, ¿verdad? Y uno dice, bueno, vamos a ver, si yo no soy un hijo de Dios, entonces resulta que soy un hijo del diablo, pero vamos a ver, si yo ni siquiera creo en el diablo, o ni siquiera conozco al diablo, ¿cómo es que tú me dices a mí que yo soy hijo del diablo? Pues bien, aquí es, como hay en catalán, fascia, caixa o fascia, o sea, o es blanco o es negro, ¿no? O es una cosa o es otra. Y Jesús siempre deja claro la distinción entre una cosa y la otra. Y en este caso, entre los hijos de este siglo, es decir, aquellos que están bajo la influencia de Satanás, y por otro lado, aquellos que son realmente hijos de Dios. La Biblia declara que Satanás es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, que Él es el gobernador de las tinieblas. Y no solamente es el gobernador de las tinieblas, sino que es aquel que gobierna desde las tinieblas, en contra de aquellos que somos hijos de la luz. Mientras no sigamos las influencias de Dios, estaríamos o estamos o estábamos bajo la influencia de Satanás. Pablo, hablando precisamente de los pecados que nos identificaba como muertos espiritualmente, decía, en los pecados, en aquellos pecados en los que tú estabas antes, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, existe la realidad de que hay unos que son hijos de las tinieblas, hijos del príncipe de este mundo, como dice claramente Jesús, de Satanás, y por otro lado, los hijos de la luz. Creer en las buenas noticias del amor de Dios es creer precisamente en esta cruz de Cristo, todo lo que representa, y llegar a ese punto de arrepentimiento, de reconocerse culpable y que no tienes manera de solucionar tu problema, y Jesucristo lo ha hecho. Por eso dice que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 17. Y esta nueva vida, dice, ¿y esto qué tiene que ver con la parábola del sembrador? Bien, esta nueva vida, para aquel que ha creído en Cristo, esta nueva vida nos da una identidad, porque ahora ya somos hijos de la luz, frente a lo que éramos antes. Si has creído en Cristo, antes eras una cosa, ahora eres otra. Yo soy, decía Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mirad, cuando el testigo, imagínate que tú has sido testigo de un crimen. Y un crimen de una mafia, de un grupo organizado. Lo hemos visto muchas veces en películas, ¿no? Cuando uno es testigo de un crimen y puede ser amenazado por los culpables hasta que no da testimonio en un juicio, entra en un programa, ¿verdad?, de protección de testigos. ¿Os suena eso? Yo no sé si en España existe. También. Pero les dan una nueva identidad.
para que no sean reconocidos. Tienen una nueva identidad, tienen un nuevo nombre, una nueva casa, un nuevo estilo de vida. Pues nosotros también hemos recibido una nueva identidad que no aparece en los registros. Somos hijos de Dios, pero no aparecen en los registros mercantiles, ni municipales, ni en las estadísticas del gobierno de aquí de España o de cualquier país. Porque nuestra identidad tiene que ver con ser unas nuevas creaciones cuyo reino no es de este mundo. Dice, la Escritura decía, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el derecho, la potestad, el privilegio de ser nada menos que hijos de Dios. Y a estos Dios no solamente les ha hecho ser hijos, sino que además coherederos, sacerdotes, nación santa, seguidores de Jesús. Por lo tanto, el creyente tiene una nueva identidad y esa identidad, una de sus características, y aquí voy, una de las características de esta nueva identidad que tenemos es la de ser sembradores. Y no te lo puedes sacar de encima eso. Somos sembradores. No cocineros, no arquitectos, no médicos, ni vendedores de churros, ni calientasillas. Somos sembradores. Eso forma parte del ADN de nuestra nueva identidad. Aunque no quieras, eres un sembrador, eres una sembradora. Otra cosa es que siembres. Pero eso forma parte de esta nueva identidad que Dios nos ha dado. Y para los oyentes, cuando el Señor Jesús empieza explicando esta parábola, por eso no explica nada más del sembrador. El sembrador es sembrador. Y el sembrador se tiene que limitar a sembrar. Bien. Yo te pido ahora, por favor, piensa un momento. Dite a ti mismo, a ti misma, soy un sembrador. A ver, venga, que lo oiga yo. Soy una sembradora. Otra vez, que es que lo decís flojito y no sale en antena. Soy un sembrador. Dítelo a tu conciencia, dítelo a tu corazón. Y además, eso ya no quiero que hagas una promesa, pero puedes decir si quieres, voy a cumplir con mi identidad de sembrador. Uy, que lo has dicho, ¿eh? Si lo habéis dicho es un problema. Voy a cumplir con mi identidad de sembrador. Eso ya es más serio. Bien, dice ya que somos sembradores, tenemos la semilla. ¿Cuál es la explicación? La semilla es la palabra de Dios. Así de conciso lo explica Jesús. Es la buena semilla que va a traer fruto, un fruto, que va a traer resultados, que va a traer alimento para el alma saciada. Y es curioso porque en la misma historia que explica el evangelista Mateo, en el capítulo 13 de Mateo, que también explica esta parábola, después de esta parábola, el evangelista Mateo recuerda otra parábola que inmediatamente enseñó Jesús. Eso en Mateo 13. Y en Mateo 13, después de la parábola del sembrador, explica la parábola del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña. Dice que un hombre sembró buena semilla, pero cuando todos dormían, vino el enemigo. Ya sabemos quién es el enemigo, porque tenemos ya está explicado. Vino el enemigo y sembró otra semilla. Con lo cual, y sale, ya sabéis, la cizaña, rastrojos, cosa que no tiene un beneficio, y esa cizaña estaba ahí presente. Pero es que la semilla
de la cizaña también es semilla, también crece, Por lo cual, ese otro sembrador, el príncipe de las tinieblas, el enemigo, Satanás, también siembra. Así que tenemos por un lado la buena semilla y por otro lado la mala semilla. La palabra de Dios trae vida, es alimento a nuestro alma. Cuanto más la conocemos, más saboreamos su contenido. Cuanto más conozco yo de la palabra, ahora estos muchachos que se han bautizado irán creciendo, como algunos de nosotros que conocimos el Evangelio de jóvenes o de adolescentes. Y hemos descubierto a lo largo de los años que la palabra siempre nos alimenta, siempre nos llena, siempre nos consuela, siempre nos pega palo, siempre nos ayuda, siempre nos guía. La palabra de Dios, esta semilla preciosa. Por eso Pablo decía que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. No esperes tu vida llena de alegría y todos son flors y violas, como decimos en catalán, todos son flores y música bonita. No, es en el Espíritu Santo que podemos disfrutar. Y tenemos esta clase de semilla preciosa en nuestras manos, que puede llevar justicia, paz y gozo a las personas. Es una semilla preciosa, la tenemos que valorar al máximo. Porque en este mundo, donde reinan otras leyes que no son las de Dios, donde reina la mentira, donde reina el odio, la calumnia, donde reina la violencia, es aquí donde se tiene que sembrar esta semilla preciosa que es la palabra de Dios. Por esta semilla preciosa han muerto miles de personas a través de las generaciones. Por esta semilla hay hermanos que, como ahí en ese mapa, están sufriendo porque están predicando la palabra de Dios en situaciones y en países donde se prohíbe hablar y predicar esta semilla. Por esta semilla miles y miles de sembradores perseveran en un trabajo arduo, difícil y costoso. Por eso entendemos el Salmo 126, que dice: los que sembraron con lágrima, con regocijo segarán. Irá andando y cantando feliz, y llorando el que lleva la preciosa semilla. Pero volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Ahora, si no se siembra, ¿dónde va a haber el gozo? Si no se siembra, ¿dónde van a estar esas gavillas? ¿Cómo podrá haber recolección? Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Bien, tenemos al sembrador, tenemos la semilla, pero la parábola nos habla, volviendo otra vez a la parábola, nos habla de unas tierras falsas, por llamarlo de alguna manera. Jesús menciona 3 casos o clases de tierra sin posibilidad de fruto. Las conocemos bien. Por un lado está el camino, por otro lado las piedras y por otro lado los espinos, ¿vale? Esa es una manera sencilla que Jesús expone 3 tipos de piedras, de tierra. La que cayó en el camino dice que fue pisoteada, vinieron los pájaros y se la comieron, esa semilla. La que cayó entre piedras empezó a echar sus pequeñas raíces, pero sin agua y con el fuerte sol pronto se quemó. Y aquella que cayó entre espinos, sí, echó raíces, pero poco a poco fue ahogada en su crecimiento por los espinos y también murió. 3 clases
de tierras que el maestro definió de una manera muy clara y sencilla, que refleja 3 situaciones del corazón, 3 clases de tierras referidas a personas, por supuesto. Primero está la tierra del que oye la palabra, pero se la deja arrebatar por el diablo. En segundo lugar está la tierra del que cree, aquel que cree, pero no profundiza en el conocimiento de Dios. Se queda con las raícitas ahí y cuando vienen los problemas. Y por último está aquel que hace caso de la palabra, pero está tan centrado en sus historias, en las cosas de este mundo, que en lugar de poner prioridades en las cosas de Dios, sus prioridades es pasárselo bien, tener buena salud y tener de todo. ¿Con qué claridad Jesús refleja la reacción de muchas personas que parece que escuchan la palabra, ¿verdad? Que incluso la aceptan, que incluso hasta la incorporan a su estilo de vida, por lo menos durante un tiempo, tienen un aspecto pseudo-espiritual, incluso se congregan, incluso han llegado a ser bautizados y sin embargo no están dispuestos a crecer, ni a creer, ni a confiar plenamente en la palabra. Lo primero que nos hace pensar cuando leemos esta parábola, no sé en tu caso, pero por lo menos yo, lo primero que nos hace pensar es que la culpa no es de uno mismo. Por un lado podemos pensar, oye, qué mal sembrador, qué mala puntería tiene, ¿no? Que tira la semilla en el camino, en las piedras, entre las zarzas. Hombre, la culpa es del sembrador. Podemos pensar, ¿no? O podemos, en lugar de echar la semilla en tierra buena, este sembrador lo hace a tuntún, en son y tuntún. Y claro, a unos les vienen unos pájaros, se comen la semilla. Entonces la culpa es de Satanás, que se come la semilla. La culpa es que viene Satanás y él es el culpable de que esa semilla no fructifique. O se echa la culpa de que a otros que no echan raíces es porque no han recibido un buen discipulado, no han recibido un buen consejo de la palabra de Dios, no ha habido quien se ocupase de esa persona. Por eso lo ha dejado. O, por el contrario, echamos la culpa a los problemas. Es que en la vida hay tantos problemas, hay tantos agobios, ¿verdad? Tantas dificultades que por eso hay gente que no hay manera que crezca. Y siempre le estamos echando la culpa a otros. Siempre. Cuando no es el sembrador porque no lo ha hecho bien, es Satanás, son los problemas, son las situaciones, son alguien que no se ha preocupado por otro y le echamos la culpa siempre a otros. Y no somos conscientes que uno tiene que ser buena tierra y está comprometido con esa semilla. Es cierto que debemos mirar nosotros, debemos mirar dónde sembrar. El propio Señor Jesús tuvo que salir de su propia ciudad porque incluso sus parientes lo rechazaban. ¿Recordáis? Pablo, el mismo Pablo, el gran sembrador, Pablo que iba de una ciudad a otra predicando el Evangelio, anunciando las buenas noticias, también experimentó el rechazo y hubo que salir por piernas más de una vez. Pero el sembrador esparce la semilla no para que caiga fuera de la buena tierra. Todo lo contrario. Nunca sabremos realmente, cuando lanzamos la semilla, cuando compartimos la palabra de Dios, nunca sabemos cómo es la tierra que se siembra, dónde se siembra. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ningún ser humano puede buscar
excusas ante la semilla sembrada en su vida. Hay personas, hay centenares, y lo digo con toda seguridad, y así lo vivimos también nosotros, no solo a lo largo de mi vida de 40 y pico de años de ministerio, sino nosotros mismos como iglesia, con 17 años que estamos. Se ha sembrado la semilla en centenares y centenares de personas, hermanos. Los que sois más veteranos de esta comunidad lo sabéis. Lo hemos hecho de muchas maneras y lo seguiremos haciendo. Así que no es una cuestión de que no hay tierra donde caer la semilla, todo lo contrario. El propio Señor Jesús tuvo que decir que si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado, porque la semilla fue sembrada en tiempos del Señor Jesús y a lo largo de toda la historia, y lo seguimos haciendo aquí y en todas partes y en cada país. La semilla está siendo sembrada y no hay excusa. No hay excusa para aquel que recibe la semilla. Pero qué bueno que hay la buena tierra. Sin ninguna duda, el sembrador lanza la semilla para recoger fruto, ¿verdad? Cuando lanzamos, cuando compartimos el Evangelio, lo hacemos para recoger fruto, con la convicción de que la palabra tiene poder en sí misma. Pablo fue un ejemplo en sembrar en buena tierra y recoger fruto. Él decía, ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y dice, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Lo cual significa que hay que sembrar y va a caer en tierra buena y tener la seguridad que eso va a ocurrir, porque hay tierra preparada. Porque Dios ha preparado esa tierra buena. ¿En qué consiste la buena tierra? Consiste en corazones dispuestos a escuchar acerca de la gracia, de la misericordia y del perdón de Dios. La tierra buena son aquellos corazones que están abiertos, que son sinceros, que son capaces de reconocer su pecado. Yo no lo sé. Sí sé lo que es la semilla. Sí sé qué es la semilla. Yo no sé el corazón de las personas, pero el Señor sí. Y sé que hay tierra buena, que está preparada para recibir la semilla y decidir seguir a Jesús. Quizá no sabemos quién es esa buena tierra. A veces pensamos que, bueno, fulanito debería aceptar el Evangelio. Sí, claro. Fulanito y menganita, y a lo mejor la persona que menos te lo esperas es aquella que es más receptiva y que el Señor, el Espíritu Santo ya lo está trabajando y que está buscando, se siente sola, se siente hundido, lo que sea, y el Señor va trabajando en ese corazón. Lo único que necesita es recibir la semilla, la palabra de Dios. Los campos, decía el Señor, ya están blancos para la siega. El fruto está preparado. Basta coger la semilla y esparcirla. Acabo, hermanos. Joan Marc, vine acá para aquí. Recogemos la advertencia de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Gálatas, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, el que solamente está pensando para sí mismo, solamente segará corrupción, muerte. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que en la parábola del sembrador, que la conocemos muy bien, que nos ayuda a pensar, en primer lugar, que tenemos una identidad propia, que somos, entre otras muchas cosas, los hijos de Dios, las hijas de Dios, somos sembradores, que no te lo puedes sacar de encima, que forma parte de tu ADN, de tu carnet espiritual, y que además
No sabemos, ciertamente, no sabemos las tierras donde va a caer la semilla, pero la semilla la hemos de lanzar y hemos de dejar que traiga su fruto y que el Espíritu Santo, por supuesto, va a hacer la obra, porque nosotros no tenemos la capacidad de convertir a nadie, pero la semilla hay que soltarla, hay que soltarla. Que el Señor nos ayude a hacerlo, no solamente estos próximos días especiales que tendremos a final de este mes, hacerlo todos los días, porque todos los días somos sembradores. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?